7 días después de recibir las llaves, la voz de un extraño llegó a través de mi teléfono con una advertencia que ninguna mujer debería tener que recibir sobre su propio esposo. Los observé, dijo. A su esposo y a su madre. No le diga ni una palabra a él, venga sola. Yo estaba frente a la encimera de mi cocina, desenvolviendo la vajilla de porcelana de mi boda que mi suegra nunca se había molestado en admirar, y a través de la puerta podía ver a las 2 personas a las que les había entregado todo mi corazón, riendo tranquilamente en mi sala de estar. Y algo en mí comprendió, antes de que pudiera siquiera nombrarlo, que la vida en la que me había estado volcando podría haber sido ya vaciada. Mi nombre es Catherine Baker. 7 días antes de esa llamada telefónica, mi esposo Jonathan y yo habíamos firmado los papeles de la casa, que pasé años imaginando, una colonial de 2 pisos con un porche envolvente y un tramo de jardín en el lado sur, donde ya había decidido que crecerían tomates y hortensias. El pago inicial provino principalmente de mí, de una herencia que me dejó mi padre, un hombre que pasó 3 décadas enseñando química en la escuela secundaria y que nunca habló de la pequeñez de su salario ni de la grandeza de su corazón. Lo que me dejó fue suficiente para hacer realidad esa casa. Cuando presioné la pluma contra el papel en la mesa de cierre, pensé en él. Pensé, él habría reconocido este momento. Pensé, a los 40 años, finalmente he construido algo que durará. La llamada llegó un martes por la tarde. El pasillo todavía estaba lleno de cajas. El aire aún conservaba el tenue dulzor químico de la pintura fresca. Casi no respondo. Algo me dijo que no lo hiciera. Señora Baker, habla Thomas Reed. Yo le vendí la casa. Lo identifiqué de inmediato, un hombre de voz suave, de unos 70 años, ingeniero eléctrico jubilado con ojos amables, y un ligero temblor en la mano derecha, cuando estrechó la mía en la mesa de cierre. Había vivido en esa casa durante 31 años junto a su difunta esposa, y cuando me entregó las llaves, me dijo que esperaba que las paredes fueran tan buenas conmigo como lo habían sido con ellos. Señor Reed, ¿pasa algo malo? La pausa que siguió fue tan larga que pensé que se había ido la señal. Luego, le debo una disculpa, señora Baker. Cuando instalamos el sistema de casa inteligente hace años, puse una cámara de seguridad dentro de la sala. Antes de la venta, desconecté todas las que pude contabilizar. Se me pasó una. Todavía está transmitiendo a mi almacenamiento en la nube. Solo me enteré porque recibí una alerta de que el disco estaba lleno, y cuando entré para borrar las grabaciones. Se detuvo. Creo que necesita ver esto por sí misma. Prefiero no explicarlo por teléfono. Guardé todo en una unidad de memoria. Por favor, venga a verme. Sola. No le diga ni una palabra a su esposo primero. Su voz había bajado de tono, cuidadosa, casi paternal. Por favor, venga sola. Le dije que lo haría. Colgué antes de que pudiera escuchar lo que les estaba pasando a mis manos. Dejé el teléfono en la encimera y miré a través de la puerta a Jonathan, subido en una escalera de mano, colgando una fotografía enmarcada de la boda de sus padres. Y Diane, su madre, de pie debajo de él con la autoridad pausada de una mujer que nunca había dudado de sí misma, dirigiéndolo medio centímetro a la izquierda. Él se ajustaba sin vacilar, como siempre lo hacía con ella. Compartían algún pequeño chiste que yo no había captado, y yo me quedé en el umbral observándolos, tratando de encontrar alguna grieta en su superficie, algún indicio visible que explicara lo que Thomas Reed pensaba que yo necesitaba ver. Jonathan me miró desde el otro lado de la habitación y me ofreció esa misma sonrisa fácil y abierta, la que me había hecho enamorarme de él hace 12 años, cuando yo todavía cargaba la muerte de mi padre como una piedra en el pecho, y Jonathan había sabido exactamente cómo estar presente. ¿Estás bien?, preguntó. Te ves un poco pálida. Solo cansada, dije. Creo que voy a salir un momento. Casi no nos queda pintura para el cuarto de invitados. Era una mentira, fluida e inmediata, y la facilidad de la misma me asustó más que la llamada. Diane me miró. Sus ojos descansaron en mi rostro medio segundo más de lo necesario, de la forma en que a veces lo hacían, como si me estuviera midiendo silenciosamente contra algo de lo que nunca me habían hablado. Tómate tu tiempo, querida, dijo. Nosotros terminaremos aquí. Tomé mis llaves, caminé hacia el auto, y me senté frente al volante un minuto entero antes de obligarme a encender el motor. Me dije a mí misma que no era nada. Un malentendido.
Tal vez Thomas Reed simplemente había visto a Jonathan y Diane midiendo ventanas, moviendo cajas, haciendo las 100 cosas ordinarias que acompañan a la primera semana en una casa nueva. Me dije que había una explicación, porque eso era más fácil que lo que una parte más silenciosa de mí ya empezaba a comprender. Esa parte silenciosa llevaba tiempo hablando, en las pequeñas vacilaciones antes de ciertas respuestas, en la forma en que Diane insistió en asistir a la inspección final, en la particular comodidad, demasiado fácil, demasiado asentada, con la que ambos se movían por una casa cuyos cimientos se construyeron con los ahorros cuidadosos de mi padre. Salí de la entrada y miré una vez por el espejo retrovisor hacia la casa, dorada bajo la luz del atardecer, luciendo exactamente como el futuro que me había prometido a mí misma. Aún no sabía que estaba conduciendo hacia lo que terminaría con mi matrimonio. Solo sabía que necesitaba ver con mis propios ojos lo que me esperaba en la puerta de Thomas Reed. Su nuevo lugar era un pequeño alquiler al otro lado de la ciudad, el tipo de casa pulcra y sin pretensiones que pertenece a un hombre que ha pasado toda su vida siendo deliberado. Abrió la puerta antes de que yo levantara la mano para llamar, como si hubiera estado atento a los faros, y la expresión de su rostro confirmó de inmediato que el malentendido que yo esperaba en el trayecto no existía. «Gracias por venir», dijo, retrocediendo para dejarme pasar. «No estaba seguro de que lo hicieras». Gio que sonara urgente. «Lo es». Me llevó a una pequeña mesa de cocina. Una computadora portátil estaba abierta sobre ella, con la pantalla oscura, esperando. Se sentó en su silla con la lentitud cuidadosa de un hombre cuyas rodillas le habían dado problemas durante años, y guardó silencio un momento antes de hablar. «Quiero que entiendas algo antes de empezar», dijo. «No soy alguien que ande husmeando en los asuntos de los demás. Construí ese sistema de cámaras hace años, principalmente para que mi esposa estuviera tranquila cuando yo viajaba por trabajo. Cuando vendimos la casa, pensé que las había quitado todas. Se me pasó esta, detrás de la estantería en la sala, conectada a un enchufe que honestamente había olvidado que existía. La única razón por la que descubrí que seguía funcionando fue porque mi almacenamiento en la nube me envió una alerta de que estaba casi lleno. Entré para borrar las grabaciones, y luego las vi, y no pude, con la conciencia tranquila, borrarlas sin dejar que usted las viera primero. «Muéstreme», dije, porque ya no podía soportar más la espera. Giró la computadora hacia mí y presionó «Play». La grabación tenía la marca de tiempo de hacía 4 días. Un viernes por la tarde, cuando yo había estado en la oficina terminando un proyecto que me retuvo hasta bien entrada la noche. El ángulo era ligeramente elevado, mirando hacia abajo a través de la sala, mi sala de estar, todavía a medio amueblar, con cajas apiladas contra una pared. Vi a Jonathan entrar por la puerta principal. Un momento después, Diane lo siguió, y miró la habitación de la forma en que una persona mira algo que ya está redecorando en su mente. Me encontré inclinándome hacia adelante sin querer, como si acercarme a la pantalla pudiera de alguna manera suavizar lo que estaba a punto de escuchar. «Ella todavía cree que esta casa les pertenece a los dos», dijo Diane en la grabación, sentándose en el brazo del sofá. Su voz tenía esa textura particular que yo había pasado todo mi matrimonio navegando. Calidez sobre una capa de acero. Niña dulce. Nunca lee la letra pequeña. Jonathan se rió. Esa misma risa fácil y familiar, la que yo había amado durante 12 años. «Ella confía en mí», dijo. «¿Por qué leería la letra pequeña? Soy su esposo». «Esa confianza es útil», dijo Diane, «siempre y cuando la usemos correctamente». Algo frío se instaló en mi pecho, una quietud que aún no encontraba su nombre. Siguieron hablando. Diane mencionó un paquete de refinanciamiento, un corredor de bolsa con el que ya había estado en contacto, alguien a quien describió como alguien que no hacía demasiadas preguntas. Jonathan mencionó el pago inicial, el hecho de que la herencia de mi padre había cubierto casi el 70%. Diane dijo que era lamentable que un dinero así no hubiera pasado por los canales familiares adecuados, que debería haberse estructurado mejor desde el principio. Hablaron de papeleo, de una cláusula de poder notarial oculta en algún lugar dentro de una pila de documentos. Un lenguaje que permitiría que la propiedad cambiara de manos de forma gradual, silenciosa y totalmente dentro de la ley,
sin requerir una sola confrontación. Diane usó la frase, con el tiempo más de una vez. Lo decía de la forma en que se describiría una receta que solo funciona si se le da la paciencia que necesita. Ella no se dará cuenta, dijo Jonathan. Nunca presta atención a estas cosas. Me confía todo a mí. Me quedé congelada en la mesa de la cocina de Thomas Reed, viendo a mi esposo describir mi fe en él como un activo para ser aprovechado, y comprendí con una claridad que se sentía casi física que el hombre que había apoyado su frente contra la mía en la tumba de mi padre y el hombre en esa pantalla eran, de alguna manera, la misma persona. El vídeo duró otros 6 minutos. Lo vi todo. Vi a Diane moverse por mi cocina, abriendo armarios, comentando que la distribución serviría mejor una vez que se derribaran un par de paredes. Vi a Jonathan absorber cada sugerencia con la docilidad fácil que siempre había tenido con ella. El hábito de toda la vida que yo una vez interpreté como devoción y lealtad. Ahora podía ver lo que era en realidad. Alineación, alianza, una sociedad a la que nunca me habían invitado. Cuando terminó, Thomas cerró la computadora suavemente, como si cerrarla demasiado rápido pudiera agravar la herida. Deslizó una pequeña unidad USB por la mesa hacia mí. Copié todo en eso, dijo. Cada ángulo, cada marca de tiempo, todo lo que la cámara capturó. No conozco la historia completa de lo que está pasando en su matrimonio, señora Baker, y no me corresponde adivinarla. Pero una casa tiene paredes, y las paredes guardan lo que sucede dentro de ellas. Pensé que usted merecía tener ese registro antes de que alguien decidiera hacerlo desaparecer. Tomé la unidad USB. No pesaba casi nada, menos que la llave de una casa, y sin embargo, sentía que podía desplazar todo el suelo bajo mi vida. Gracias, dije. Mi voz salió más firme de lo que tenía derecho a esperar. No sé cómo pagarle esto. No me debe nada, dijo. Vendí esa casa porque mi esposa y yo construimos algo real dentro de ella. Odiaría saber que la entregué para que se convirtiera en el escenario de la mentira de otra persona. Me acompañó a la puerta. Justo antes de que saliera a la luz mortecina del atardecer, dijo una última cosa, en voz baja, casi como una guía. Todavía tiene tiempo, señora Baker. Sea lo que sea que decida, todavía tiene tiempo de hacer las cosas bien. Conduje a casa con el USB guardado en el bolsillo de mi abrigo, con una mano apoyada sobre él en cada semáforo en rojo, como si la verdad que contenía pudiera disolverse si soltaba mi agarre. Y en algún lugar de ese tranquilo viaje de regreso a la casa, que el recuerdo de mi padre me había ayudado a comprar, tomé una decisión. No iba a confrontarlos. Todavía no. No hasta que conociera la forma completa de lo que habían construido, y supiera exactamente cómo asegurarme de que nunca pudiera reconstruirse. Entré de nuevo en mi propio hogar esa noche, y me convertí en alguien ligeramente diferente. No una extraña para mí misma. Solo una versión más silenciosa. Una que había aprendido en una sola tarde que el lugar más seguro para guardar ciertas verdades era detrás de una puerta cerrada, en lo profundo de su propio pecho. ¿Cómo te fue en la tienda de pintura?, preguntó Jonathan, sin levantar la vista del cajón de la cocina que estaba organizando. Ocupado, dije. Volveré mañana cuando esté más tranquilo. Él asintió, satisfecho. Y eso fue todo. Me quedé en el umbral un momento observándolo organizar nuestros cubiertos en el organizador que yo había comprado semanas antes, con una felicidad tan simple, y sentí que algo se asentaba sobre mí que no era exactamente rabia. Todavía no, era más como la sensación de salir al exterior en la primera helada fuerte del año, el tipo de frío que lo agudiza todo, y te permite finalmente ver tu propio aliento en el aire. Durante los días que siguieron, hice algo que nunca había hecho en 12 años de matrimonio. Empecé a observar a Jonathan de la forma en que observas a una persona que aún no conoces. Noté cosas que siempre había visto pero que nunca había mirado de verdad. Jonathan manejaba cada pieza de correo financiero que llegaba a nuestra puerta, clasificándola con una eficiencia practicada que yo siempre había confundido con amabilidad, diciendo que era más fácil así, cada vez que yo intentaba tomar algo. Noté que Diane, que aparecía en nuestra casa casi día por medio con la excusa de ayudarnos a instalarnos, era constantemente la que caminaba hacia el buzón al final de la entrada antes de que yo llegara del trabajo,
Noté la forma en que sus conversaciones cambiaban cada vez que yo entraba en una habitación. No se detenían, solo se desviaban. Como el agua encontrando su camino alrededor de algo sólido. Nada de eso, por sí solo, habría significado mucho. Juntos, significaban todo. 3 días después de mi visita a Thomas Reed, Jonathan llegó a casa con una carpeta gruesa, y la puso sobre la mesa del comedor con el aire relajado y despreocupado de un hombre que discute planes para el fin de semana. Papeles para el refinanciamiento, dijo. Nada dramático, solo limpiar algunos de los términos del préstamo ahora que hemos cerrado. Cosas estándar que todo el mundo hace. Diane, que casualmente estaba allí, siempre parecía estar allí casualmente, se inclinó y me dio una palmadita en la mano. Es aburrido, querida, pero rutinario. Solo firmas unas cuantas páginas y listo. Miré la carpeta, sentí que la fría claridad de la semana anterior se endurecía en algo más funcional. Un plan. Por supuesto, dije, sonriendo. Déjame revisarlo cuando tenga una noche tranquila. Ya sabes cómo soy, me gusta leer las cosas antes de firmar. La mandíbula de Jonathan se tensó por medio segundo, tan brevemente que podría haberlo imaginado si no hubiera estado observando tan de cerca. Sin prisa, dijo. Pero había prisa. Podía sentirlo en el aire entre ellos, en la forma en que los ojos de Diane se movían de Jonathan a mí y viceversa, en la paciencia cuidadosa de dos personas que se esfuerzan por no parecer ansiosas. Hice preguntas inocentes en las noches siguientes. ¿Qué significa esta sección? ¿Por qué está resaltado este lenguaje? ¿Es este el formulario estándar? Y cada vez Jonathan respondía con fluidez, claramente aliviado de que yo no estuviera presionando más. Empezó a relajarse. Empezó a creer, creo, lo que su madre siempre le había dicho sobre mí, que yo era demasiado confiada, demasiado blanda, demasiado devota como para mirar de verdad. Lo que él no sabía era que cada noche, después de que él se dormía, yo me sentaba a la mesa de la cocina con mi computadora portátil y fotografiaba cada página de esa carpeta antes de devolverla exactamente donde él la había dejado. Abrí una nueva cuenta de correo electrónico, bajo un nombre que no significaba nada para nadie, excepto para mí, y empecé a reenviar copias allí. Fotos, capturas de pantalla, fechas, notas. Guardaba una pequeña grabadora de voz en el bolsillo de mi cardigan durante las cenas familiares. Luego reproducía el audio en mi auto durante el almuerzo, estacionada a 3 cuadras de mi oficina, en un lugar por donde nadie que yo conociera pasaría. Escuchaba, y a veces lloraba, y luego me limpiaba la cara y volvía al edificio como si nada hubiera pasado. Estaba construyendo un archivo en la sombra, un registro paralelo, invisible para ellos, que se hacía más pesado con evidencia cada día. Fue en la 5ª noche, leyendo bajo el tenue resplandor azul de mi pantalla, mientras Jonathan dormía arriba, cuando encontré la cláusula que lo cambió todo. Enterrada en la página 14 de los documentos de refinanciamiento, en un lenguaje tan denso que parecía diseñado para ser leído por encima, había una disposición que otorgaba a Jonathan un poder notarial limitado sobre todos los asuntos relacionados con la propiedad, que entraría en vigor tras mi firma y aprobación ante notario. Estaba escrito con cuidado, enmarcado como un acto de bondad, una forma de evitarme la carga administrativa rutinaria en el futuro. Lo leí 3 veces. Esto no era un refinanciamiento, o mejor dicho, era un refinanciamiento envuelto en algo totalmente distinto. Un mecanismo legal que, una vez activado, le permitiría a Jonathan tomar decisiones sobre mi casa, el dinero de mi padre, sin tener que volver a preguntarme nunca más. No todo de golpe, gradualmente, de la forma en que funciona la erosión, demasiado lenta para notarla hasta que ya estás mirando el abismo. Me senté en mi cocina oscura y escuché la casa asentarse a mi alrededor, sus sonidos desconocidos aún extraños después de apenas una semana. Pensé en mi padre, en la forma particular y silenciosa en que había pasado 30 años acumulando algo pequeño, cuidadoso y real, y en lo que solía decirme, que la forma más segura de perder algo valioso no era el robo. Era la confianza extendida a la persona equivocada sin vigilar nunca dónde aterrizaba. Cerré la computadora portátil, y por primera vez, desde aquella llamada telefónica,
Me permití sonreír, una sonrisa pequeña y privada, allí en la oscuridad. Ellos pensaban que yo estaba a punto de entregar mi futuro. Yo estaba a punto de asegurarme de no perderlo nunca. Encontré a Michael Grant de la forma en que la mayoría de la gente encuentra abogados cuando tiene miedo de preguntar a alguien conocido. Una búsqueda nocturna en mi teléfono con el brillo de la pantalla al mínimo para que la luz no molestara a Jonathan que dormía a mi lado. Abogado de bienes raíces, 26 años de práctica. Reseñas que usaban palabras como discreto y minucioso. Llamé a su oficina a la mañana siguiente, desde el estacionamiento de una tienda de comestibles a 3 pueblos de distancia, con el corazón latiendo con más fuerza de lo razonable para alguien que hace algo necesario en lugar de vergonzoso. Pedí la cita más próxima que no requiriera explicarme ante una recepcionista. La oficina de Michael Grant era pequeña y sin adornos, escondida encima de una tintorería en una cuadra tranquila, y me gustó de inmediato exactamente por eso. Nada en él estaba interesado en impresionar a nadie. Tenía unos 58 años, canas en las sienes, con el comportamiento pausado de un hombre que se había sentado frente a cada versión de la historia que yo estaba a punto de contarle, y que hacía tiempo que había dejado de sorprenderse por cualquiera de ellas. Lo llevé todo, la unidad USB, fotografías de cada documento de la carpeta, correos electrónicos copiados, grabaciones de voz organizadas por fecha. Lo dispuse todo sobre su escritorio como se presenta la evidencia, porque, en todo sentido significativo, eso era lo que era. Él vio las grabaciones primero, en silencio, deteniéndose ocasionalmente para escribir algo en un bloc legal, con una letra demasiado pequeña, para que yo la leyera al revés. Cuando terminó, se recostó y me miró durante un largo momento. Señora Baker, dijo, voy a ser directo con usted, porque sospecho que prefiere eso, antes que consuelo en este momento. Por favor, dije, esto no es un refinanciamiento rutinario. La disposición del poder notarial en la página 14, si se firma y se certifica ante notario, le otorgaría a su esposo una autoridad significativa sobre las decisiones relacionadas con la propiedad. No el control total de inmediato, pero sí el andamiaje suficiente para que, con unos cuantos documentos adicionales redactados cuidadosamente con el tiempo, pudiera refinanciar de nuevo, extraer el capital, o, en las circunstancias adecuadas, transferir la propiedad por completo, todo sin requerir su participación activa en cada paso. Está diseñado para parecer una conveniencia administrativa. Está diseñado para ser firmado por alguien que confía en la persona que se lo entrega y no lee más allá de la primera página. Mis manos se apretaron en mi regazo. ¿Entonces es legal? A simple vista, sí. Eso es precisamente lo que lo hace peligroso. No hay nada ilegal en que un cónyuge le pida al otro que firme documentos. La ley generalmente asume que una firma significa entendimiento, lo que significa que su única protección real en este momento es no firmar, y asegurarse absolutamente de que no puedan forzar el asunto silenciosamente a través de otro canal. ¿Pueden hacerlo? No si actuamos ahora. Golpeó su pluma contra el bloc. Puedo presentar medidas de protección hoy mismo. Un aviso de interés, lenguaje actualizado en la escritura, un registro formal que la establezca a usted como la única parte autorizada para aprobar cualquier transferencia o gravamen sobre la propiedad. No evitará que le pidan que firme cosas, pero significará que incluso si firmara algo bajo presión, cualquier transferencia requeriría su comparecencia personal verificada y una revisión legal independiente antes de que pueda finalizarse. En términos claros, estoy construyendo un muro alrededor de esa casa que solo usted puede abrir. El alivio fue tan repentino que casi me mareó, pero debajo de él se encontraba algo más duro, algo que se había estado afilando desde la noche en que leí por primera vez esa cláusula a la luz de la lámpara. Quiero algo más que un muro, señor Grant, dije. Quiero que quede documentado, quiero que conste en acta, quiero que entiendan exactamente lo que intentaron. Me estudió por un momento. Algo cambió en su expresión, no sorpresa, sino una especie de respeto silencioso y medido. Entonces haremos esto con cuidado. Siga actuando exactamente como lo ha hecho hasta ahora. No se niegue, no confronte. Déjelos creer que casi han terminado. Cuanto más cómodos se sientan,
más abiertamente hablarán, y cuanto más digan, más fuerte será su posición. Mientras tanto, yo presento todo lo necesario para asegurar que, independientemente de lo que pase en esa mesa, nada se transfiera realmente sin pasar por mí primero. Salí de su oficina esa tarde con una carpeta propia, copias de cada presentación que había prometido entregar esa semana, y conduje a casa ensayando mentalmente la versión de mí misma que aún necesitaba interpretar: esposa agradecida, esposa confiada, una mujer que lenta y dulcemente aceptaba la idea de ceder legalmente una vida que ya estaba blindada. Funcionó mejor de lo que esperaba. En 2 días, la tensión que había notado en la mandíbula de Jonathan desapareció por completo. Empezó a hablar en la cena con una soltura que no había mostrado desde antes de la boda, mencionando de pasada que una vez que las cosas estuvieran arregladas, finalmente pediría presupuestos para esa oficina en casa que siempre había querido en el sótano. Diane, presintiendo la victoria como parecía presentirlo todo, empezó a llegar con muestras de pintura y catálogos de muebles, sosteniéndolos contra mis paredes con la facilidad propietaria de una mujer que ya había dejado de considerarse una invitada. Los vi construir su confianza noche tras noche de relajación. No dije nada para perturbarla. Un jueves, Diane mencionó casi como al descuido que conocía a un notario que podía venir directamente a la casa. Mucho más fácil que ir a algún sitio. Querida, especialmente con todo lo que has tenido encima. Dejé pasar un instante de duda. El tipo de duda que una mujer podría mostrar al soltar finalmente algo que ha estado reteniendo con fuerza. Luego sonreí. Lunes, dije. Hagámoslo el lunes. Me gustaría tener el fin de semana para sentirme segura al respecto. El rostro de Diane se iluminó con algo cercano al triunfo. Jonathan se acercó y tomó mi mano, y yo lo dejé, y le devolví la sonrisa con una firmeza que me habría sido imposible una semana antes, porque comprendía ahora, al ver el alivio cruzar su rostro, que yo ya no era el obstáculo en el camino de su plan. Yo era la persona que cerraba la puerta desde adentro. Los días entre el jueves y el lunes se estiraron con una tensión que solo yo podía sentir. Dentro de la casa, todo parecía satisfacción. Jonathan tarareaba mientras preparaba café. Diane aparecía casi todas las tardes con su cinta métrica, murmurando sobre dónde iría un sofá modular, una vez que abramos un poco este espacio, como si las paredes mismas ya se estuvieran volviendo obedientemente suyas. Los dejé hablar. Serví café, opiné sobre muestras de tela e hice preguntas amables sobre los metros cuadrados. Y debajo de todo ello, mantuve la grabadora de voz funcionando en el bolsillo de mi cardigan, mantuve mi atención aguda, seguí construyendo lo que Michael Grant describiría más tarde, con discreción profesional, como uno de los expedientes probatorios más completos que había recibido de alguien que no fuera abogada. El viernes por la noche, Jonathan empezó a hablar de las renovaciones con una apertura que se sentía nueva. Derribar la pared entre la cocina y el comedor, una oficina en el sótano, tal vez un bar para los amigos de la universidad que todavía lo llamaban por su viejo apodo. Hablaba de todo ello con la soltura de un hombre que había dejado de ver la casa como de propiedad conjunta y había empezado a verla simplemente como suya, conmigo en algún lugar agradable y cooperativo en el fondo. Incluso podríamos buscar un lugar en las afueras eventualmente, dijo, rellenando su copa de vino, una vez que las cosas sean más flexibles financieramente. ¿Flexibles cómo? Mantuve mi voz curiosa, relajada, la voz de una mujer que creía que simplemente se dejaba llevar. Oh, ya sabes, una vez que el papeleo esté finalizado, hay más margen para hacer movimientos, refinanciar de nuevo más adelante, sacar algo de capital, ponerlo en inversiones. Nada de qué preocuparse. Me sonrió por encima de su copa. Yo le devolví la sonrisa. Y pensé en la cámara de Thomas Reed, detrás de la estantería, haciendo silenciosamente lo que hacen las cámaras. Aferrarse a lo que sucedió incluso cuando todos en la habitación tenían razones para olvidar. El sábado trajo a Diane con toda su fuerza. Se movía por mi cocina con una confianza que ya no se molestaba en vestirse de cortesía de invitada. Reorganizó 2 estantes de la despensa, se paró en el centro de la sala con las manos en las caderas y anunció que la repisa de la chimenea tendría que ser reemplazada.
algo con carácter real, no esta tontería de serie. De la forma en que se hablaría de un espacio que ya te pertenece por completo, no de uno que todavía está a nombre de otra mujer. Fue el domingo por la noche anterior, cuando llegó la pieza que ni siquiera sabía que seguía esperando. Jonathan me encontró en el fregadero de la cocina, lavando los últimos platos de la cena. Se acercó por detrás y me rodeó la cintura con los brazos, y el gesto fue tan familiar, tan dolorosamente ordinario, que por un segundo desprotegido, casi olvido cada una de las cosas que sabía de él. Me besó en un lado de la cabeza, y luego habló bajo y sin prisas, creyendo que hablaba solo con una mujer que todavía confiaba plenamente en él. Una vez que todo esté transferido, murmuró, ya no tendrás que pensar en nada de esto. Simplemente te despertarás un día y todo estará solucionado. Ni siquiera te darás cuenta de cómo sucedió. Ese es el punto. Quiero protegerte de tener que cargar con todo esto. Mantuve mis manos moviéndose en el agua. Mantuve mi respiración acompasada. En algún lugar del bolsillo de mi cardigan, la grabadora captó cada palabra. Eso suena bien, dije. Suave, agradecida, la voz de una mujer que está siendo cuidada. Solo yo sabía lo que esas palabras eran en realidad. Una confesión completa y sin reservas, de un hombre tan seguro de que ya había ganado, que ya no sentía ninguna necesidad de ser cuidadoso. El lunes por la mañana, me reuní con Michael Grant, una última vez antes del trabajo, en el estacionamiento de una cafetería, a 3 pueblos de cualquier lugar donde se nos conociera. Confirmó que cada trámite estaba completo, el aviso de interés registrado, las protecciones de la escritura en su lugar, el paquete de documentación completo ensamblado y listo. Me miró con la misma firmeza tranquila que había mostrado desde nuestra primera reunión. ¿Está lista para esta noche?, preguntó. He estado lista, dije, desde el día que vi aquel video. Esa noche llegué a casa y encontré a Jonathan poniendo la mesa del comedor con una ceremonia inusual, la porcelana buena, las velas de boda que recibimos como regalo y nunca encendimos, una botella de vino que claramente había elegido con cuidado. Diane llegó poco después, vestida como para una pequeña celebración, con una sonrisa amplia y satisfecha. Una pequeña cena antes de la firma, dijo Jonathan, retirando mi silla. Pensamos que te merecías algo especial. Has sido tan comprensiva con todo. Me senté a la mesa que los ahorros de mi padre habían ayudado a construir, frente a las 2 personas que habían pasado semanas planeando silenciosamente una forma de quitármela, y levanté mi copa cuando Jonathan levantó la suya. Por los nuevos comienzos, dijo. Sus ojos eran cálidos. Su voz tenía el sonido de una felicidad de la que yo una vez quise más que nada ser la fuente. Por los nuevos comienzos, respondí. Y con ello quise decir algo totalmente distinto. Diane nos sonrió a ambos, radiante, decorando mentalmente una casa que nunca sería realmente suya. Y ninguno de los dos notó la forma en que yo miraba de reojo hacia la puerta principal, contando los minutos, sabiendo que en algún lugar de la carretera hacia nosotros, un auto ya estaba en movimiento, transportando a un hombre que llegaría antes de que terminara la cena y cambiaría todo lo que ellos creían haber asegurado ya.